¿Por qué es importante el desarrollo de las vellosidades coriónicas? Estas prolongaciones en forma de dedos, porque se introducen en el endometrio para tener contacto en las lagunas con la sangre que viene desde la madre, ¿verdad? Y conseguir con eso una fuente de nutrición para el embrión que se está desarrollando. Ya, la conexión real entre la placenta y el embrión más adelante se establece a través del cordón umbilical, que se desarrolla a partir del pedículo de ubicación y llegan a ir hasta 2 centímetros de ancho y alrededor de 50 centímetros de longitud. 50 centímetros de longitud, suficiente para que durante el desarrollo embrionario existan las circulares del cordón umbilical. Si en el examen previo, entonces una ecografía, o trae su resultado de ecografía y dice circular de cordón, entonces tú tienes que saber que ese bebé no va a nacer por parto normal, es muy peligroso. Aparte de que se puede asfixiar, puede en el proceso de nacimiento arrancar la placenta mientras está saliendo por la cavidad vaginal o por la cavidad pélvica. ¿Y qué pasa si arranca la placenta? Entonces en ese momento puede haber una hemorragia severa, ¿verdad? Que afecte a la madre y que afecte al bebé. Entonces cuando hay circular de cordón, pocos médicos van a animarse a hacer un parto normal. ¿Qué puede ocurrir? Yo, en mi experiencia, he visto nacer niños con el circular de cordón. ¿Y qué hacíamos? Cuando estás sacando la cabecita, metes el dedo con cuidado y sacas el cordón umbilical por encima de la cabeza. ¿Ya? Entonces, pero, si lo ves en la ecografía, mucho cuidado. Ahí tienes que decirle a la mamá que tiene que prepararse probablemente para una cesárea. Y no crean que todas las mujeres están de acuerdo con una cesárea, porque recuérdense que la cesárea dejaba como secuelas las adherencias, ¿verdad? Que pueden luego provocar obstrucción intestinal. Además, es mucho más cara. La cesárea es mucho más cara, tienes más tiempo de recuperación. Si es un parto natural, das a luz en la mañana y en la noche ya te podrías ir a tu casa y hacer las cosas de acuerdo a la situación social que tiene cada mujer. ¿Qué otra cosa más nos interesa estos 50 o 60 centímetros del cordón? ¿Saben por qué es importante conocer su tamaño? ¿Qué va a pasar si este cordón umbilical sale antes de que se produzca el descenso del bebé? Cuando se rompen las membranas. Se rompe la membrana y sale el cordón umbilical antes que el bebé esté encajado en cavidad pélvica. Si hay un prolapso del cordón umbilical y luego recién se va a encajar la cabeza del bebé en la cavidad, el paso de la cabeza del bebé por los diferentes estrechos de la pelvis puede comprimir el cordón umbilical. Y con eso, otra vez, hipoxia para el bebé o incluso puede ocurrir algo más severo como la suspensión total de la irrigación del bebé mientras no se ha producido el nacimiento, asfixia y muerte. Entonces, si durante la atención de un embarazo o el control de un embarazo hay ruptura de membrana sin encajamiento, tienes que estar muy preocupado. Repito, si durante el control de una mujer embarazada o previo a un parto hay rotura de membranas por accidentes, por caídas, por infecciones y hay prolapso del cordón umbilical, entonces es una situación muy riesgosa que podría comprometer la vida del bebé porque el descenso de la cabeza por la cavidad pélvica puede comprimir contra el borde de la pelvis y puede dejar sin oxígeno o sin sangre, sin fluido sanguíneo ni oxígeno ni nutrientes al bebé y se puede morir. En el mejor de los casos, una hipoxia severa que luego a veces también compromete la vida del bebé por su desarrollo normal. 50 o 60 centímetros, entonces no es una cosa despreciable, no hay que tener mucho cuidado con el cordón umbilical, que como dijimos, podría ser incluso conservado luego para buscar de ahí células madre. El cordón umbilical está constituido por dos arterias umbilicales, dos arterias, una vena. Dos arterias, una vena. Dos arterias porque vienen luego de las ilíacas, ¿verdad? Para irse rumbo hacia el cordón umbilical y hacia la placenta. Una vena porque todas las estructuras
cardiovasculares, o mejor dicho, todas las estructuras venosas de la placenta van a formar la vena umbilical que se va a ir directo hacia el hígado, ¿verdad? Para unirse ahí con la porta, y luego hacia la cava inferior para entrar a la aurícula derecha. En fin, su principal componente es la gelatina de cuerpo derivada de la lactosa. Otra imagen, cara materna de la placenta es esta que tiene los cotiledones o que tiene estas prolongaciones del trofoblasto, ¿verdad? Cara fetal de la placenta es la que tiene el cordón umbilical. Cara materna, cara fetal, ¿ya? Aquí hay otra imagen a la derecha en la que ustedes pueden ver cómo han crecido ya las vellosidades coriónicas y se están introduciendo en el miometrio, o en el endometrio, perdón, casi hasta el miometrio, la tercera parte, y ahí están produciendo pues el intercambio en las láminas, ¿no? Esta de acá, esto que estoy señalando, es lo conocido como un cotiledón, ¿no? O un conjunto de muchas de estas vellosidades coriónicas, alrededor de unos 20 a 30 cotiledones por cada placenta. Aquí hay otra imagen mucho más interesante. Cara fetal, está seccionado el cordón umbilical. Miren las lantoides que ha generado o completamente, o el saco vitelino que ha generado completamente, apenas está. Y el amnios o la membrana amniótica ha crecido tanto y está en contacto con la membrana coriónica, ¿verdad? Dos capas, membrana coriónica y membrana amniótica. Y al final, membrana coriónica, membrana amniótica, que al final se van a romper para que se produzca esta salida de líquido, o lo que se conoce como la ruptura de las fuentes o de la bolsa de las aguas, que también se conoce así. Aquí hay un detalle de una sección transversal de una vellosidad coriónica en la que se puede ver pues los vasos sanguíneos fetales que no tienen relación con la sangre, con el espacio ocupado por la sangre materna, ¿verdad? Y alrededor, pues el sincicio trofoblasto formando la bacteria placental. Cuarta semana del desarrollo. El término de la cuarta semana es la organogénesis. ¿Por qué? Porque se relaciona con el desarrollo de los órganos de todos los sistemas. Un desarrollo incompleto. Muchos de esos órganos tenían de desarrollarse recién durante el periodo neonatal, ¿no? Hasta los 28 días o hasta los 3 meses. El último que demora en desarrollarse es el sistema renal, el excretor. Es el último de los sistemas que desarrollarse junto con los sentidos. Por eso es que al recién nacido, hasta los 28 días, un mes, no se le puede dar todos los medicamentos tampoco, ¿verdad? Y luego de ahí, hasta los 2 años, hay restricción de medicamentos para los niños. No se le puede dar la misma dosis que un adulto, ni siquiera la misma dosis que un niño. Y hay algunos medicamentos que están restringidos para recién nacidos o para menores de 2 años. Bueno, hablamos también del plegamiento en la cuarta semana, y aquí lo vamos a relacionar con cuatro estructuras, ¿verdad? Arcos faringios, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hay más, ¿no? Hay más, pero si tenemos en mente que están 4, cada uno con sus bolsas branquiales, forman estructuras de la cabeza. Cuarta semana, 4 arcos faringios. Fácil de recordar. Cuarta semana. Cuarta semana, ¿qué más se forma? Las extremidades. 2 superiores, 2 inferiores. En la tercera semana ya hay unas pequeñas esbozos de extremidades, pero en la cuarta semana esos esbozos se van haciendo mucho más claros. Cuarta semana, 4 extremidades. ¿Está bien? Cuarta semana, 4. Otra vez, 4, 4, 4. ¿Qué más? Cuarta semana. A la cuarta semana ya están formadas las 4 cavidades del corazón. Ya están formadas las 4 cavidades del corazón. 4, 4, 4. 2 aurículas, 2 ventrículos. 4, 4, 4. Fácil de recordar. Ya, fácil de recordar. ¿Qué más tenemos en la cuarta semana para recordarlo fácilmente? 4, 4, 4. Hablábamos que aquí hay un plegamiento, ¿verdad? El libro dice
que es un plegamiento caudal y cefálico y un plegamiento lateral, para que lo que era una placa se forme un plegamiento de este cilindro en forma de una letra C. Dice el texto, ¿han leído? En forma de una letra C. En la cuarta semana, letra C. La letra C es la misma con la que comienza la palabra 4. Plegamiento. 4. ¿Verdad? 4. Todos se relacionan con el número 4. Plegamiento en forma de C. Caudal y cefálico. ¿Por qué se produce ese caudal y cefálico? Porque este extremo cefálico crece más rápido que el resto del cuerpo. Y por eso se forma una C. El caudal también se crece más rápido, y como crece más rápido, ya no tiene dónde crecer, se pliega y se forma una C. Dice el texto. C de la palabra 4, de la cuarta semana. ¿Está bien? Fácil de recordar. Ya vimos esto en ocasiones anteriores, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa era el intestino? Mesodermo, ¿verdad? ¿Qué más era en el intestino? El respiratorio, porque deriva del intestino. ¿Qué más había en el mesodermo? Las células germinales. Muy bien. En el ectodermo, lo que estaba afuera, ectodermo, ¿qué era? Sistema nervioso central y sentido. Sistema nervioso central y sentido. Y el endodermo, perdón, nos falta el ectodermo, que era el intestino, y el respiratorio. El ectodermo, que era el sistema nervioso central y los sentidos. Y el mesodermo, fluido, ¿se acuerdan? Fluido. Sistema cardiovascular, ¿qué más? Sistema excretor, ¿verdad? Y la sangre también, ¿verdad? La sangre, ¿verdad? Bueno, cardiovascular. Fluido. Ya, entonces ya tenemos ese recuerdo para aquí. 4 arcos faríneos que van a formar las estructuras de la cabeza, etc. Eso es interesante porque el sistema nervioso central se está formando antes, el primero en formarse, e incluso los músculos y los huesos se van formando de estos arcos faríneos, porque el bebé cuando nace prácticamente tiene el cráneo formado, ¿verdad? Los otros huesos recién se van a formar en el desarrollo de la vida postnatal. Listo, y con eso terminamos porque es una descripción de las diferentes etapas de la primera semana, segunda semana, tercera semana y cuarta semana del desarrollo embriológico, donde el bebé ya tiene una figura más o menos parecida a lo que es un ser humano, ¿verdad? Luego de esto, ¿qué cosa viene? Viene la quinta y la octava semana, que simplemente es crecimiento. Y ya tiene todo el cuerpo formado. Entonces, aquí al último hay unos datos más sobre el crecimiento y la evolución, etc. Ya son detalles. Y aquí detalles que ya no vamos a preguntar, si no lo he puesto ahí porque me parece interesante en algún momento lo puedan ver. Listo. Y lo último que tenemos que ver es la fisiología de la respuesta sexual. Ahora, el libro que he usado para esta parte es 3 Guerras. Y 3 Guerras dice así: la conducta sexual, además de ser esencial para la supervivencia, representa una fuente primordial de gratificación para el individuo y un vínculo importante de comunicación en la pareja, en la comunicación afectiva. Bien, esto es sorprendente, amigo, porque 3 Guerras dice que la relación sexual no solo sirve como medio de reproducción, sino dice que sirve como medio de satisfacción y de un vínculo importante en la pareja. Ahora, parece que 3 Guerras tiene una idea muy similar a lo que nosotros hemos leído en alguna ocasión. Porque la Biblia dice que se multipliquen, pero no solo dice que se multipliquen, sino dice que fructifiquen o que puedan disfrutar de esa relación que los convierte en una sola carne. Ahora, es realmente sorprendente, ¿verdad? A partir de ahora me voy a volver un fan de 3 Guerras, porque dice muchas cosas tan interesantes, ¿verdad? En Adelante, Apreciados es un libro muy preferido por los docentes en la escuela. Así es que si se lo consiguen, es medio
complicado, pero vale la pena leer algunos datos importantes de este libro. Por algo será. Ahora, el libro describe que los trastornos, o este capítulo 29 de Tras Guerras, describe que los trastornos sexuales pueden ser causa de infidelidad, de frustración y de deterioro en las relaciones interpersonales. Yo les conté que tenía una paciente que no tenía muchos conocimientos de fisiología y después de tener relaciones sexuales con su esposo, ella se sentía sucia. Entonces decía, no me siento bien, me siento sucia porque todo esto involucra muchas secreciones, mucho sudor y no me siento bien, me parece algo incómodo. Inmediatamente después de las relaciones sexuales decía, me voy a bañar, o lo hacía bañar a su esposo. Váyate, no soporto que estés así. Entonces, aquí estos problemas pueden traer muchas dificultades, mucha infidelidad, infelicidad y hasta frustración, porque no se manejan adecuadamente, ¿verdad? Porque algunas personas en su estilo de vida no comparten mucho de los principios que nosotros tenemos, y eso puede ser chocante, apreciado. Si una persona está enviciada de la pornografía, por ejemplo, enviciada, porque hay niveles de utilización de ese tipo de contenido. Pero si uno tiene problemas con una adicción incontrolable a la pornografía, realmente es imposible que pueda tener una conducta sexual saludable, porque nunca se va a volver partícipe de la relación sexual, ya que la mayoría de su vida ha vivido como un tercero observador de lo que hacían otras personas. Y eso, apreciado, es terrible. ¿Qué más? No consigue satisfacerse interactuando en la relación sexual, sino siempre quiere que haya otra tercera persona involucrada. Eso es otro problema que causa ese tipo de consumo de contenidos de pornografía en exceso. ¿Cuál es otro problema? La pornografía es antinatural, es excesivamente exagerada. Y eso, apreciado, puede hacer que una persona no se contente con un beso o con un abrazo. El exceso del uso de la pornografía puede hacer que uno exija cosas que uno no está preparado para hacer ni son naturalmente aceptables o fisiológicamente aceptables. Entonces, tienes que tener cuidado cuando vas conociendo a las personas, porque estoy seguro que cada uno va a encontrar a su pareja, ¿verdad? Pero tienes que estar preparado para saber que algunas personas van a exigir más de lo que uno fisiológicamente puede hacer o puede dar. ¿Ya ven? Entonces, una vez más, la importancia de nuestros amigos que nos pueden avisar si algo está mal alrededor de la persona que es de nuestro interés. Hay que tener cuidado, por favor. La mayoría de estas alteraciones pueden ser aliviadas eficazmente mediante diversas terapias que exigen el conocimiento de la fisiología sexual y sus mecanismos. Por otra parte, muchos procesos patológicos no primariamente sexuales conllevan frecuentemente como un síntoma o la aplicación de un tratamiento a la aparición de las alteraciones de la función sexual. Es cierto, ¿verdad? Terapias, por ejemplo, para la depresión o para la ansiedad podrían reducir la libido, ¿no? O la necesidad o el deseo sexual. Tratamiento contra la hipertensión podría reducir, tratamiento contra el Parkinson podría reducir. Entonces, todo eso, pues, tanto como un efecto adverso o como un origen primario de la enfermedad, puede afectar las relaciones sexuales saludables. Finalmente dicen que la relación sexual no solamente es una expresión física, sino también psicológica, ¿verdad? Hay cambios en nuestro organismo, en los genitales, en el cerebro, en todo el organismo. Una relación sexual no es solamente genitales, que se describe mucho en la pornografía. Una relación sexual involucra todo el organismo, la mente, ¿verdad? Es por eso que cuando alguien comete un adulterio, realmente uno toma muy seriamente ese error, a que si alguien ha robado, si alguien ha mentido o se ha peleado. Por eso es que cuando alguien comete un error de adulterio, realmente todos lo sufren y lo consideran un error grave, porque un error de adulterio involucra una conducta
premeditada a veces, una conducta que lleva mucho tiempo, porque la infidelidad no comienza pues de la noche a la mañana. En fin, entonces involucra la totalidad del organismo, y eso es la razón por la que nosotros debemos saber la época adecuada en la que se inician las relaciones sexuales. Este es un cuadro que no está en el texto de las diapositivas, pero es un cuadro muy conocido sobre las diferentes etapas de la fisiología sexual que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este cuadro describe las diferentes reacciones para el orgasmo de una mujer. La línea roja describe un orgasmo múltiple durante todo el momento de las relaciones sexuales. La línea azul describe un momento simple, único, en el cual se llega al pico del clímax del orgasmo, y luego ya hay el periodo de resolución, o mejor dicho, el periodo de relajación. Pero hay una línea amarilla en la que no se consiguen los niveles normales de satisfacción sexual o el orgasmo. Si uno desconoce estas figuras o estas líneas, entonces va a pensar que toda su vida está sometido o no alcanza la satisfacción sexual normal. Apreciado, ya les he dicho, todos somos saludables, estamos en nuestro adecuado estado de salud, salvo algunas excepciones que necesitan tratamiento médico. Entonces, si una persona saludable puede tener cualquiera de estos tres patrones, entonces eso de que vamos a ver cómo nos va y si nos entendemos, ya pues nos comprometemos más seriamente, es un mito, es una falsedad. Porque si somos saludables, podemos vivir una vida de matrimonio adecuada. Que si tiene estos problemas, tenemos que pensar en la solución. ¿Cuál es la solución? El varón podría esperar para estar en el momento adecuado del clímax. ¿Es necesario que ambos lleguen al clímax a la vez? No es necesario. Uno puede estar primero, otro puede estar después. ¿Qué más? El varón, después de las relaciones sexuales, no se puede dar la vuelta, darle la espalda y dormirse. No. Tiene que continuar en el estado íntimo con su esposa, porque ella tiene características distintas de su desempeño sexual, ¿verdad? O tiene que demorarse mucho más tiempo en la primera parte de la excitación, para que eso pueda ayudar a regular mejor la primera parte y de esa forma pueda pues llegar a sentir, ¿verdad? Las relaciones sexuales, apreciados, no comienzan en una hora, en 30 minutos. A veces tienen que comenzar desde la mañana, con el buenos días, ¿verdad? Con el haberse afeitado, haberse lavado bien la boca, ayudar en el servicio de los desayunos, como los niños, porque involucra una serie de actividades, ¿ya? Que al final pueden condicionar una respuesta positiva o negativa. ¿Saben de dónde saqué este cuadro? De este libro. Es un libro que, como alguno de sus padres puede haber colportado, o yo también he colportado. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia tiene literatura suficiente para educar en estos principios a nuestros amigos, a nuestros hermanos en los campamentos, en las consejerías de jóvenes, en las consejerías prematrimoniales. Es parte de lo que enseña nuestra iglesia, porque no es un tema sucio ni contaminante, es un tema de bendición, como dice Génesis, o mejor dicho, a nivel de ustedes, como dice Tres Guerras, para la reproducción y para la satisfacción, ¿verdad? Entonces, por eso, apreciado, tal vez ustedes no lo han conocido, pero era un psiquiatra psicoanalista muy famoso en el Perú, que se llamaba Fernando Maestro. Y él decía en el programa de RPP, de las 4 hasta las 6, tenía un programa de todos los días. Y él decía, la mejor relación sexual que se puede vivir es una relación sexual en el matrimonio. Tranquilo, seguro. No tienes miedo de lo que te pueden contagiar. No tienes miedo de las consecuencias que pueden pasar. Es alguien al que tú conoces. Es alguien que te conoce, alguien que está dispuesto a satisfacer en lo máximo lo que tú estás necesitando. Entonces, vamos, no son cosas que están extrañas a nosotros, y en nuestra preparación de fisiología
y en nuestra preparación de nuestra comunión y nuestros estudios bíblicos, nosotros realmente deberíamos estar en la capacidad de disfrutar la sexualidad al máximo en el tiempo recomendado, ¿verdad? Y tenemos también la capacidad del aconsejamiento necesario para que las personas casadas vivan su sexualidad. Y con esto terminamos. Bueno, acá está en la serie de mecanismos de la respuesta sexual. Ya hemos revisado, ¿verdad?, los componentes involucrados tanto en el varón y en la mujer, etcétera. Está solo para leer los mecanismos neurales involucrados, ¿verdad? El parasimpático relacionado con la erección, el simpático relacionado con la relajación y con la eyaculación. Más aún, aumentado con el sistema somático que tiene a su cargo el nervio pudendo, que se encarga de regular las contracciones tanto en el varón como en la mujer en la fase del clímax. Esta es la regulación nerviosa que valdría la pena recordar. El cerebro, con estímulos sensoriales o mentales, puede iniciar su estimulación hacia la médula para producir esta línea negra, que es la señalización simpática o parasimpática, para producir la erección, ¿verdad? Eso también puede producirse por una estimulación refleja a nivel del sacro. Esto cuando es importante, cuando había traumas y problemas de lesiones medulares, ¿verdad? Que todavía podían conservar parte de la erección si es que el estímulo responde a una respuesta simpática, o mejor dicho, una respuesta parasimpática, una respuesta medular que podría todavía conservar la erección, ¿verdad? Por otro lado, este cerebro también puede dar respuesta o estimulación parasimpática que puede ir controlando tanto la estimulación, o mejor dicho, la eyaculación, como la relajación posterior a las relaciones sexuales. Finalmente, el nervio pudendo, que es el nervio somático, que uno llevaba señales aferentes del tacto hacia el cerebro para producir una respuesta, o si no también el mismo nervio pudendo podía llevar la respuesta voluntaria o la respuesta somática hacia los músculos del suelo de la pelvis, ¿verdad? Entonces, como una integración del sistema parasimpático, simpático y somático relacionados con el proceso de la erección y de la eyaculación. Aquí tenemos otro gráfico que describe pues la dilatación y la contracción de la célula muscular lisa para producir la vasodilatación que permite la erección, o la contracción que va a terminar con ese proceso. Hay muchas cosas involucradas acá, pero no es tan complicado como ustedes lo verán. ¿Ya? ¿Quién es el rey aquí? Óxido nítrico. Diga no. Diga no. No. Diga no. No, esto es óxido nítrico, no es otra cosa, pero es un mensaje subliminal. Óxido nítrico. ¿Qué hace este? Va a producir, activando el guanofiliato ciclasa, ¿verdad? El AMP cíclico, que va a tener varios efectos. Uno, permite la salida del potasio, que hiperpolariza la célula, activa la bomba sodio-potasio, que contribuye a esta hiperpolarización. Y esta hiperpolarización no permite la contracción, por lo tanto genera relajación, y la relajación va a producir erección. Esto también puede ser producido por otras señalizaciones, ¿verdad? El péptido intestinal vasoactivo o las prostaglandinas, que ya no utilizan el GMP cíclico, sino el AMPC, activando la alenilato ciclasa, ¿verdad? Estas, a su vez, producen AMP, que van a producir la relajación del músculo y por lo tanto la erección. Tanto GMP como AMP tienen algunas enzimas que van a controlar o que van a inactivar fosfodiesterasa 5 y fosfodiesterasa 3. Aquí actúa el sildenafil o el Viagra, ¿verdad? Inhabilita o inhibe esta enzima de tal forma que ya no actúa
desintegrando o metabolizando el GMP cíclico. Por lo tanto, como ya no funciona esta fosfodiesterasa 5, entonces puede continuar el proceso de relajación o erección. Muy por el contrario, los nervios simpáticos con la adrenalina presente pueden hacer contrario efecto de la relajación producida por el parasimpático y la acetilcolina. Entonces, estos dos están en constante balance, ¿verdad? Pero los receptores de noradrenalina, al ser activados, pueden producir entonces la contracción de la fibra muscular, por lo tanto van a producir flacidez. Relajación, erección, contracción, flacidez. Y con eso, pues, se produce la relajación posterior a las relaciones sexuales, ¿verdad? Una falla en esto podría convertirse en síndrome, por ejemplo, de priapismo, ¿no? Es una condición de erección dolorosa. Bien. Abajo están más datos para que ustedes lo puedan repasar. Y en cuanto a los mecanismos neurales, me interesa esta parte. No solo incluye entonces mecanismos en los genitales, ¿verdad? Sino también hay estructuras cerebrales relacionadas con la actividad sexual. ¿Han escuchado ustedes esa frase de que uno no se enamora con el corazón, sino con el hipotálamo? Eso es verdad. Diversas áreas en el hipotálamo, el estriado ventral, ¿verdad?, el núcleo basal, etc., se activan durante las relaciones sexuales. Más que el corazón. La región cerebral cuya integridad funcional parece más crítica para la expresión de la conducta sexual masculina es el área preóptica medial del hipotálamo anterior. Por lo tanto, uno se enamora con el hipotálamo, ¿verdad?, más que con el corazón. ¿Ya? En la tercera parte de esta diapositiva. ¿Pero qué más? Bueno, otros estudios informan de estimulación o de activación en zonas como la ínsula, los ganglios basales, el área tegmental, que están relacionadas con el sistema dopaminérgico mesolímbico. Y el área dopaminérgica está relacionada con la adicción. Entonces, apreciados, así como uno se enamora con el hipotálamo, las impresiones que producen las relaciones sexuales pueden estar relacionadas también con el sistema dopaminérgico, el sistema de recompensa. Es por eso que cuando uno inicia las relaciones sexuales, este sistema dopaminérgico puede ser el que luego exija y se vuelva prácticamente una necesidad, como el comer, como el beber, el tener relaciones sexuales. Por eso, apreciados, lo importante es retrasar cuanto más se pueda el inicio de las relaciones sexuales. Dentro de nuestra cosmovisión, hasta el matrimonio, ¿verdad? Porque si no, luego uno tiene una sensación indescriptible de necesidad de mantener ese tipo de conducta o actividad, porque está relacionado con el sistema dopaminérgico de las recompensas, de las adicciones. Ni la fantasía más real que uno haya tenido en sus sueños se compara al iniciar el tener las relaciones. Por eso es que tenemos que advertirle a los adolescentes en los campamentos, en los retiros, en nuestras charlas, cuando vayamos a los colegios, que esto es una situación realmente que puede comprometer nuestra salud, nuestro estilo de vida, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, está relacionado con el hipotálamo, está relacionado con el sistema dopaminérgico de recompensa o de adicción, ¿ya? Y tal vez esta parte que es importantísima también, leer. Es interesante que junto a los citados aumentos de las numéricas zonas, se ha registrado no solo aumentos, sino también disminuciones de actividad en otras zonas. ¿Cómo en qué zonas? La amígdala, implicada en respuestas aversivas, es decir, en vez de activarse la amígdala se inhibe. Por lo tanto, nuestra aversión disminuye. ¿Qué más? Áreas asociadas a las parietales y a las frontales de la corteza cerebral que se creen que están relacionadas con la formación de juicios sociales, es decir, lo que está bien y lo que está mal.
Y Dressler pone entre paréntesis, esto puede ser la ceguera del amor. Entonces, ese inicio de la atracción sexual Era máxima fisiológico. puede inhibir el juicio. Miren lo que dice Dressler. Hay zonas de aversión que se inhiben. O sea, hay algo que no te gusta, pero luego de la actividad sexual o la atracción sexual intensa, uno deja de ver lo extraño y le parece atractivo. Y nubla tu conciencia de juicio. La ceguera del amor. ¿Por qué te vas a involucrar con esa persona? No tiene remedio. Parece que estás bien. Hay una explicación para esa ceguera. Inhibición de la amígdala. Inhibición de la corteza frontal, del lóbulo frontal. Entonces, apreciado. No es amor, es la ceguera del amor. No es amor. Ya tienes que darte cuenta, lo que sucede en el internado y en la vida del médico es que tenemos mucho contacto con el sexo opuesto. Cuando yo he hecho prácticas en mi internado, había lugares para cambiarse que eran tan pequeñitos como este cuadrado, 1,5 metros cuadrado. Entonces yo tenía que darme la vuelta y mi compañera se estaba cambiando acá. Rubén, no voltees, no voltees. Y ahora sí, volteate, cámbiate tú. Se iba y yo me tenía que cambiar. Entraba una doctora, me daba la vuelta. La doctora cerraba la puerta y después volvía a entrar y yo salí. En las noches, en la guardia, en la emergencia, uno se queda dormido. Tienes un compañero al lado y te duermes así. Toda esa interacción en el internado, en la práctica, no era mito. va creando vínculos. Que aparentemente tú dices, pero si me llevaba tan mal en la universidad, ¿cómo es que ahora nos llevamos tan bien? Algo está pasando. ¿Qué cosa es eso? Ceguera del amor. ¿Está bien? Esa atracción se confunde. ¿Está bien? Tengan cuidado porque el trabajo hace que las cosas puedan ser diferentes. Y al final, si esa atracción se vuelve tan intensa, dice que hay zonas que se inhiben, ¿verdad? Y cuando ya se ingresa o uno se involucra con una persona, es después mucho más difícil de dar pasos atrás. ¿Ya? Doctor, disculpe, usted mencionó que uno de los mecanismos es la inhibición de la amígdala. ¿Habría una manera de poder evitar esa inhibición? Cuando tú eres consciente de lo que está pasando, entonces tú puedes decir, esto no es amor. Esto es algo que está pasando. Inhibición. ¿Verdad? Tienes que ser consciente, porque tu parte consciente puede tomar dominio sobre la parte inconsciente que estamos viendo en ese momento. Porque, miren, pónganse a pensar en lo que está. Si ustedes ven más párrafos de este capítulo, que luego se los puedo pasar al grupo, entonces describe que esta situación es un complejo funcionamiento de nuestro cerebro que nos deja a merced de lo que solamente nuestras emociones podrían en ese momento estar experimentando. Entonces tienes que ser consciente en que no puedes iniciar pues relaciones sexuales sin tener en cuenta que luego esto te puede llevar a involucrarte cada vez más, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos sirve para el consejo? Para que nuestros jóvenes puedan evitar lo máximo hasta pues, según nosotros decimos, la etapa del matrimonio, ¿verdad? ¿Qué más nos puede servir de consejo? Hay que tratar de evitar algún tipo de estilo de vida que involucre el consumo de contenidos que desfiguran esta fisiología normal de la sexualidad. Y después uno tiene problemas, porque no se satisface con lo sencillo que es la fisiología y comienza a pedir cosas contrarias incluso a veces a lo que la fisiología normal puede hacer, ¿verdad? Bien, entonces, aquí habla sobre unas alteraciones o disfunciones sexuales, ¿verdad? Como la eyaculación precoz, la eyaculación tardada, no orgásmica, ¿verdad? O la dispareunia, que es el dolor en la penetración, pueden ser tratadas porque si no, como ustedes, hemos hecho al inicio, como ustedes saben, pueden ser problemas para la disfunción sexual. Alteraciones por los tratamientos de los fármacos,
¿Habrá alguna explicación fisiológica por lo cual las mujeres tienen como que son más propensas a tener un vínculo emocional más cercano y por ende cuando eso pasa les cuesta más como que dejarlo? En realidad puede ser porque Sí, en realidad es por la misma composición de la mujer, que es más apegada tal vez a una forma de relación más emocional. Ahorita no puedo describir los mecanismos cerebrales, por ejemplo, decirte que es alguna estructura más desarrollada en el cerebro. Algunas cosas que nos distinguen entre varones y mujeres es que las mujeres tienen mayores conexiones por ejemplo, en el puente o en el interhemisferio, ¿no? Hay más conexiones entre hemisferios derecho e izquierdo que en los varones. Eso sí lo he leído. Pero más de eso podría involucrar, por ejemplo, no solamente que algunas áreas que están condicionadas hacia lo lógico y hacia lo emocional estén más relacionadas en la mujer que en el varón. Y por ahí podríamos encontrar una explicación, ¿no? En cambio, el hombre, al tener menos interconexiones interhemisferios, entonces tal vez podría separar un poco más las cosas y no involucrarse tanto como lo podría ser una persona que podría tener más comunicación entre los hemisferios. Por ahí puede ser, pero más no te puedo decir. Bien, entonces nos vemos el día viernes.